Platicaba al principio del programa sobre varios casos de venezolanos que se han quedado varados en México. La familia Palmar Hernández, que está viviendo en la central del norte de la Ciudad de México. Eh, Estás hablando que es una familia de 18 adultos y 6 niños. Estás hablando de gente que, pues el tema de la migración en México ha resultado una pesadilla para ellos. Querían llegar a Estados Unidos, querían llegar a Canadá, y pues ¿cuál llegar? Se quedaron aquí varados, algunos sin papeles, no tienen que comer, no tienen nada, no tienen seguridad, eh, no tienen sistemas de salud, pues no tienen nada. Vimos unas imágenes la semana pasada, ¿se acuerdan de personas llenas de picaduras, eh, las piernas terribles, ¿no? Una angustia reflejada en su cara, y pues ni quien los ayude. Bueno, sí, hay fundaciones como Sin Fronteras o este Programa Nacional de Movilidad Humana de Ayuda en Acción de México, en fin, con quienes vamos a platicar el día de hoy. Pero antes, contigo, Karina del Valle Bruces, migrante venezolana. ¿Cuándo saliste de Venezuela? Buen día. Salí hace 5 años. Ajá. Mi situación fue un poco más fácil que ahora salirme, pero la situación en Venezuela para mí fue crítica en aquel momento. Ahorita es mucho más. Tuve la posibilidad de salirme por vía aérea. ¿Te fue bien? Me fue bien Pues sí. la llegada, sí. Pero los que están entrando ahora sí están este, dejando todo y consiguiendo nada. Exacto. Este, Dejan nada y consiguen nada. Dejan nada y consiguen nada. Ahora, de tu salida, Karina, hace 5 años, que te fue bien vía aérea, entiendo que seguramente a México, pues encontraste otros retos, pero hoy alguien que quiere salir de Venezuela, algún familiar tuyo, ¿cómo le iría? ¿Cómo tendría que hacerlo? Ahorita la vía que ven más práctica es por tierra, pero pasan calamidades. De hecho, los que yo he hablado con familiares directos que han visto cadáveres en la selva, gente descompensada, gente deshidratada, pensando que podían tener una mejor calidad de vida o una vida digna. Y no, ha sido peor. Cuando me refiero que dejamos todo, me refiero a la cultura, me refiero Claro, a tu nuestra país, tu vida. identidad. Sé que la situación en mi país llegó a un momento que casi nadie lo podíamos sostener. Y aún más de esto, la crisis psicológica, el impacto que nos dio. Por ejemplo, a mí fue un impacto muy fuerte porque yo estuve en la Venezuela que tenía casi todo a la Venezuela que de un día a otro no tenía nada. Y fue un impacto muy fuerte. O sea, llegué aquí a México, sí, pero llegué con un duelo muy grande y tuve que ir a consultas con un psiquiatra porque sí llegué un poco con mucha incertidumbre y con mucho temor. Es una pregunta, Karina, que a lo mejor tiene un poco de rudeza, pero ¿por qué te esperaste de tenerlo todo a la devastación de Venezuela? ¿Qué pasa en ese tiempo que no te acciona una alerta diciéndote, Karina, abusada, ¿eh? Ahí viene. Ahí viene la devastación, ahí viene la pobreza, ahí viene todo esto, muévete. Sí. Yo desde un principio sabía, de hecho, cuando llegué aquí a México, pedí mi asilo. Yo soy refugiada. Y pedí mi asilo, y cuando fui entrevistada, yo siempre firmé contra el presidente Chávez en el año 1999. Yo fui una de las personas que estuvo en contra de su gobierno.
y estuve en una data, no podía sacar mi identificación, tuve muchas trabas, no pude entrar nunca a la empresa petrolera a trabajar. Mis papás me mandaron a estudiar a Valencia la licenciatura y cuando regresé a mi pueblo, pues no pude entrar simplemente porque no estaba de acuerdo con el gobierno. Así fue mi vida. Entonces, No puedes sacar una identificación, no puedes sacar un pasaporte, no puedes sacar nada. Todo fue muy, muy complicado sacar eso, la documentación. Me tuvieron que liberar para sacar la cédula, que sería aquí el INE, la cédula de identidad. Me liberaron y luego ya pude sacarla. Era estudiante en aquel momento, estudiaba en la universidad, estaba sacando mi carrera y luego ya tuve que irme a la industria privada para ejercer y pues así hice todo ese tiempo. Entonces ya cuando vi que la situación estaba con una crisis, a unos le afectaron muchísimo antes y ya dije no, hay que salirse. Ya cuando vi que los militares estaban humillando al pueblo, fue mi reacción. ¿Eso fue lo que te detonó Eso irte? fue. ¿Qué viste? Vi, en Venezuela el plato navideño es la hallaca y las personas no podían comprar los ingredientes. El gobierno hizo, ¿cómo se dice? Un mercado popular donde la gente que no tenía, pues iba a comprar estos alimentos para hacer su plato. Y resulta que cuando íbamos a comprar, era muchísima gente, no alcanzabas, ¿ves?, a comprar. Y luego en la fila quedaban 2 personas mayores. Ya cerramos. Entonces yo le digo al militar, no, pero pasa a esas 2 personas que faltan. Entonces me dijo el militar, ya cerramos, no estás viendo, nos dijo con estas palabras, ustedes son unas cuerdas de muertos de hambre. Y las señoras temblaban y eso me puso muy mal, o sea, entré en una crisis, temblaban porque no iban a tener ese plato. Unas personas ya adultas, cuando digo súper mayores. Y ya regresé a la casa y sí le dije a mi hijo, hay que salirnos. De hecho, también me llamaban por teléfono para decirme por quién iba a votar en estas elecciones, porque en mi país siempre había un proceso de elecciones, de cualquier manera, de alguna reforma, siempre estábamos en una contienda electoral. Y entonces siempre yo iba en contra del gobierno y me decían, en estas elecciones vas a ir a favor del gobierno porque vamos a buscar a tu hijo y lo vamos a meter a los grupos colectivos. Porque siempre el presidente como que se preparó para tener un ejército aparte del otro ejército. Los llamaban los colectivos para que les diera información. ¿Para vigilarte? Para vigilar a todos, o sea, no solamente a mí, para saber qué estaba pensando el pueblo, para ver si lo querían traicionar y todo esto. Y sí existían. Para pasar a otros temas, Karina, también, que tienen que ver con migración. ¿Te has puesto a pensar por qué duró tanto en el poder Chávez y por qué sigue Maduro en el poder? ¿Qué es lo que hacen que permanecen? Porque hay un pueblo con hambre, hay un pueblo que come de la basura, hay un pueblo que no tiene salubridad, no tiene seguridad, no tiene nada. ¿Por qué permanecen en el poder? ¿Qué hacen? Ellos pusieron a los militares, a la fuerza militar, a su favor, completamente. Los militares tienen todos y cuando no tenemos la ayuda de estos militares que están viendo al pueblo pasando hambre, o sea, el pueblo está debilitado, el pueblo no puede luchar con los militares que tienen todo, las armas. Entonces, prácticamente en mi país gobiernan ellos. O sea, Maduro yo lo veo como una pantalla. Por eso han tenido el poder absoluto. Hay una anarquía total. Ellos se adueñaron del país, agarraron a los militares, le dijeron, no, aquí vamos a mandar nosotros, vamos a estar por tanto tiempo, y por el tiempo que quieran, pues. Y el pueblo pues cada vez más débil, ellos tienen todo, y el pueblo débil. Cada elecciones, por supuesto, y las ganaban ellos. Colocaron a todo el Congreso a su favor. No había, como decir, alguien que les llevara la contraria, porque
estaba mal. Entonces, cuando no hay una persona que yo estoy en contra y te toman en cuenta, ¿verdad? No, vamos a discutir por qué tú no estás a favor de nosotros, o varios, cuando tú tienes el poder absoluto, porque dicen aquí es rojo y todos dicen rojo, por eso se han mantenido en el poder. Entonces, esas personas, hay una doctrina también, esas personas las adoctrinaron, y hay muchas personas que todavía en estos momentos son chavistas, pero no tienen nada, porque les dieron esta doctrina, los adoctrinaron para pensar de que el gobierno de Venezuela o el pueblo venezolano ha sido atacado de otra manera, pero que no son ellos directamente, que tenemos bloqueo por Estados Unidos. Entonces, todavía existen personas que piensan eso en mi país, pero estoy seguro que son muy pocas. Sobre todo ellos tienen el poder absoluto. Cada día salen más personas de Venezuela. Cada día el éxodo venezolano está siendo un tema a nivel América. Está siendo para Colombia, está siendo para los países aledaños a Venezuela, está siendo para México, está siendo para Estados Unidos. Y hay que cobijarlos. Imagínate que tú llegues a México y no hayas tenido la protección que tuviste. Entonces, ¿qué haces? Con un hijo, ¿qué haces? Ni modo de patearlos, ni modo de cerrar puertas, ni modo de... Ese es parte del tema migratorio. ¿Cómo podemos acomodarnos para que tú vivas y yo viva? Y aceptarnos, porque si te quedas en tu país te mueres. Imagínense. México es un país de origen, sí, claro, pero también de tránsito, de destino, de retorno y de refugio. Quienes dejan todo en busca de una oportunidad en América, posiblemente lleguen a México. Fíjense, es un lugar de origen, sí, pero también de tránsito, de destino, de retorno y de refugio. Y eso no podemos taparnos los ojos. Entiendo que hay público de ¿Qué tal, Fernanda?, que me diría, Fer, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo voy a poder ayudar a un venezolano, un salvadoreño, un panameño, un colombiano, si yo no tengo trabajo? Si yo no puedo darle de comer a mis hijos. El gobierno tampoco me está dando a mí como mexicano una oportunidad. Entiendo esa parte del público de ¿Qué tal, Fernanda? Tienen también un punto. Pero lo que no podemos negar es el tránsito de personas que quedan varadas en un refugio que es México. Y que no podemos hacer como que no existen. Por eso está Sin Fronteras Ana Sáez Valenzuela, directora general de Sin Fronteras. Por eso Maritza Rodríguez tiene esta coordinación del Programa Nacional de Movilidad Humana de Ayuda en Acción de México. No podemos cerrar las puertas, Maritza, ¿o sí? No. Al contrario, creo que es necesario, retomando esto que planteas, quizá sensibilizarnos ante las problemáticas, ¿no? Quizá no pueda ayudar económicamente a una persona que se encuentra en tránsito o se encuentra solicitando refugio en México, pero quizá también puedo abonar a que no se repliquen los discursos de xenofobia con la población que está acá, ¿no? ¿Qué le dirías? Es válido el planteamiento. Yo siempre he respetado mucho las opiniones y las formas distintas de cada uno, pero, y sin el pero más bien, ¿cómo explicarle a las personas, Ana, que tú puedes estar en esa circunstancia? O sea, tú también algún día puedes salir de México en circunstancias terroríficas, con una mano adelante, otra atrás, agarrada de la mano de tus hijos, en el mejor de los casos, y si bien te va no los separan, y llegues a un lugar en donde pues por lo menos sientes la libertad y el decir ya no estoy bajo el yugo, pero que también ese lugar te patee. ¿Qué dirías? ¿Qué reflexión harías, Ana, desde como en tu puesto, directora general de Sin Fronteras? Pues una cosa es, como tú dices, la generosidad o la hospitalidad que pudiera
mostrar las personas en lo individual. Pero por eso es importante irnos a las leyes y a los marcos legales. O sea, las personas tienen derecho a solicitar asilo, tienen derecho a buscar alguna vía para regularizar su situación migratoria, tienen derecho a la identidad para obtener papeles, tienen derecho, bueno, a la salud, a la educación. Estos derechos no están limitados para las personas extranjeras en México. Y eso creo que es algo que se nos olvida. No es una cosa nada más de generosidad y de amabilidad. Va más allá que eso. Es una situación de derechos. Y a nadie nos conviene vivir en una sociedad en donde se violen los derechos de otros, sea de quien sea, y menos de las personas que están en un momento de vulnerabilidad. ¿Por qué? Por este tránsito forzoso. Para muchas de ellas no son viajes planeados, no es porque quieran venir a conocer la pirámide de Teotihuacán, pues, o sea, vienen porque no tienen más opciones. Y creo que es importante ver y voltear a ver las leyes y voltear a ver que no podemos estar en una situación de negación. Y además, si son migraciones bien gestionadas, que permitan el potencial de las personas, sí atraviesan por un momento difícil, pero las grandes economías del mundo se han hecho a partir de migraciones bien gestionadas. Pero, a ver, me detengo ahí un momentito, Ana, para que nos des rumbo en este sentido. O sea, las migraciones, ¿hay migraciones que pueden ser gestionadas? Lo que yo he visto en la historia es que las migraciones son prontas, son de urgencia, no conllevan una planeación. Es súbete a la balsa, muérete en el mar. Es en Europa, nunca se calcula. Es decir, en donde hemos visto que 5,000 personas, pues un decir, se pongan de acuerdo y digan, organizadamente nos vamos a ir a Guatemala. Pues no, porque saben que los pueden matar. Sí hay migraciones organizadas. No, a lo que me refiero, más que nada, en este tipo de migraciones forzadas, son las recepciones bien organizadas. En donde haya lugares. Sí, la forma de salir preparados. Es forzada. La propia salida es forzada en muchísimos de los casos. Tú hablas de la forma de recibir. De la forma de recibir. Ahí lo tenemos. El ejemplo del exilio guatemalteco, cómo se recibió a los refugiados españoles. Lo vimos ahora en el ejemplo con los afganos, las personas ucranianas que pasaron por México también. Creo que tenemos esa capacidad, y las leyes lo exigen, de estar preparados para este tipo de migraciones. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Colombia, siendo vecino de Venezuela? Pues les ha dado un estatus de 10 años de protección a las personas de Venezuela. ¿Por qué? Porque, pues, saben, no van a regresar pronto a Venezuela. Es una realidad, como dices, como lo dijiste antes. Ya están aquí. Pues vamos a gestionar su estancia de la mejor manera posible para que puedan tener acceso a trabajo, tener acceso a salud, tener acceso a educación. Entonces, creo que tenemos que tener esa apertura, y no es algo extraordinario, es algo que está en las leyes, Fernández, es algo que está en la regulación, y particularmente la Ciudad de México, las personas deportadas, retornadas desde Estados Unidos, las personas migrantes, las personas refugiadas, las personas desplazadas internas, tienen derecho a ser atendidas como grupo de atención prioritaria. Tenemos una ley de interculturalidad vigente. Creo que ¿funciona todo esto? Porque una cosa es tenerla y otra cosa es aplicarla. Pues funciona en teoría. O sea, y luego perdón, la risa, la exigencia pues sí funciona. Vamos, es difícil tener acceso a la justicia, pero sí es diferente, en donde por lo menos tiene uno algo que exigir, claramente. Y entonces puedes tener trabajo con funcionarias y funcionarios públicos, a decir, no, en el hospital se les tiene que recibir, en las escuelas las tienen que recibir. Y la verdad, la Ciudad de México ha hecho un buen trabajo y está bastante preparada para el tema, si lo comparamos con otras del país. Hay otras que no. Hay otras que no. La Ciudad de México es el principal destino. Ahora el último Censo Nacional de Población nos indica que es el principal destino de personas extranjeras en México. Queda claro, pero cuando tú vas a cruzar México para irte a otros lares, pues te quedas en Tijuana, te quedas en Mexicali, te quedas en esos lugares de la frontera que evidentemente pues no pueden tener tampoco la infraestructura. Pues no la pueden tener porque
Es mala idea, digamos, el hacer estos muros burocráticos y estos muros de guardias nacionales y estos muros para mantener a la gente en lugares donde no hay la capacidad, ¿no? Por ejemplo, últimamente se reportan muchísimas personas venezolanas justamente en Santiago Tepanatepec, en Oaxaca. Es un pueblo chiquitito que no puede tener alojadas a 2,000 personas porque simplemente pues no hay una infraestructura, como lo dices. Exactamente. Pero tenemos que estar preparados como país y ya no verlo como crisis. Nosotros, como lo dijiste antes, somos un lugar de destino, de tránsito, de retorno y de refugio. De refugio, de todas las dimensiones de la migración. Y ya no lo podemos estar viendo como la siguiente ola migratoria, la siguiente crisis de caravana. Es que todos los años hay 3, 4 notas al año de las olas de migración y de las corrientes migratorias. Es que pasa todos los años. Claro. Tendríamos que estarnos acostumbrando, como los terremotos en México, claro, a que este es un lugar, insisto, de tránsito, de destino, de retorno y de refugio. Por eso en la Ciudad de México no se hace una crisis, porque está preparada la ciudad y consciente de ese tránsito. Y hay una legislación. Y sí, hay momentos en donde es más el reto que otros, pero bueno, dentro de todo hay cierta preparación, hay protocolos, el gobierno tiene cierto presupuesto destinado a este tipo de programas de recepción y demás, ¿no? Quiero invitarlas nuevamente a Ana Sáiz Valenzuela, a Maritza Rodríguez Gutiérrez, a Karina del Valle Bruces. Por tiempo no podemos avanzar más con este tema porque pues, estamos hablando, son 500,000 de personas censadas. Imagínense las que no ha encontrado la autoridad. Es una locura de gente. Vamos a hablar de este tema nuevamente aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por estar aquí.